Hola muchachos, un gusto, soy David Alexander Pérez Beltrán, estudiante de Ingeniería y mi compañero Cristian Felipe Rincón. Vamos a hablarles de un tema sumamente importante y es el movimiento circular. Hablaremos de conceptos, fórmulas, definiciones, ejemplos para nosotros poder comprender dicho movimiento. Entonces, ustedes ya han escuchado seguramente el periodo, la frecuencia, que relativamente es algo sumamente fácil. Y pues el periodo, primero se denota con la letra T mayúscula y es el tiempo que tarda un cuerpo, una partícula en dar una vuelta. La frecuencia se denota con la letra F y pues es el número de vueltas por segundo que da un cuerpo o dicha partícula. Tenemos unas fórmulas con las cuales podemos calcularlo, que de hecho se relacionan, ¿sí? Entonces, dependiendo del ejercicio, si nos dan frecuencia o nos dan el periodo, pues hacemos uso de las fórmulas. Tenemos aquí que la frecuencia es 1 sobre el periodo y el periodo es 1 sobre la frecuencia. Entonces aquí tenemos un esquemita donde podemos ver que el periodo, bueno, valga la redundancia, es tipo el tiempo que tarda dicha partícula en dar este movimiento, suponiendo que hay una partícula que da ese movimiento, y la frecuencia es las veces que repite ese movimiento en un determinado tiempo. Para nosotros poder, digámoslo, comprender ese ejercicio mejor, veremos el siguiente ejemplo de un ventilador. Entonces, nos dice que un ventilador completa una vuelta, un ventilador completa 120 vueltas en un minuto. Para poder calcular esto de una manera correcta, debemos hacer la conversión de minutos a segundos, porque la frecuencia y el periodo se dan en segundos, se miden en ese tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, como les dije, convertimos minutos a segundos, tenemos entonces que un minuto son igual a 60 segundos y aplicamos la fórmula de la frecuencia, en este caso el número de vueltas y el tiempo, y nos da que 120 vueltas sobre el tiempo, 60 segundos, nos va a dar igual a 2 Hz, ¿sí? Entonces, para calcular el periodo, ya con la frecuencia podemos calcular el periodo, que el periodo va a ser igual al periodo sobre la frecuencia, en este caso es 1 sobre 2, y nos va a dar que el periodo es de 0,5 segundos. Otra cosa a tener en cuenta y es fundamental para estos ejercicios es la velocidad angular, ¿sí? Que se denota con esta W rarita, que significa velocidad angular. Y pues la definición de esta es la rapidez con la que cambia el ángulo. Tenemos aquí una partícula que va con dicha velocidad, ¿sí? Entonces es el ángulo con el que cambia o con el que varía ¿cierto? Entonces, las fórmulas tenemos que la velocidad angular va a ser igual a la variación del ángulo y la variación, en este caso, del tiempo. Y otra fórmula, si nos da la frecuencia, entonces sería el 2pi por la frecuencia o 2pi sobre el periodo, ¿sí? Entonces vamos a mirar un pequeño ejemplo de la velocidad angular y nos dice que una llanta de una moto gira a 6 Hz, da 6 vueltas por segundo. Entonces, bueno, la velocidad angular de eso sería utilizar la fórmula, en ese caso la velocidad angular, pues la fórmula es 2pi por la frecuencia, ya que nos dan la frecuencia en este caso, y reemplazamos datos y nos da que esto sería la velocidad angular es de 12 pi radianes segundos sobre segundos, ¿sí? Entonces, miraremos un segundo ejemplo donde objeto que recorre un ángulo en cierto tiempo. Entonces nos dice, primero convertimos el ángulo de 90 grados a radianes, que es que es pi medios, y la velocidad en este caso se halla, o bueno, la velocidad angular sería la variación del ángulo respecto al tiempo, ¿sí? Entonces reemplazamos datos y nos va a dar que la velocidad angular pues es de 3.14 radianes segundos, ¿sí? Importante, otra cosa que tenemos que tener en cuenta y es la aceleración angular, que ese es el cambio de velocidad angular por el tiempo. La fórmula pues relativamente súper sencilla, entonces esto es, la aceleración es igual a la velocidad angular sobre el tiempo, entonces tenemos también que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo, o para hallar el ángulo es la velocidad, la velocidad inicial angular más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la aceleración centrípeta. Pues como definición tenemos que la aceleración va dirigida hacia el centro del movimiento, pues como lo vemos en el ejemplo. Y aquí tenemos velocidad 1, velocidad 2, siempre va dirigida del punto exterior al punto hacia el centro. Entonces, como dice aquí, va dirigida pues, hacia el centro del movimiento. Tenemos la fórmula de aceleración centrípeta igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. Pues aquí está un ejemplo usando la velocidad lineal. Dice, un objeto se mueve en una circunferencia de radio 3 metros con una velocidad igual a 9 metros sobre segundos. Bueno, como usamos la fórmula de aceleración centrípeta, nos dice que es aceleración centrípeta igual a velocidad al cuadrado sobre radio. Entonces, pues ahí reemplazamos los valores. Entonces, aceleración centrípeta, como le dije, aceleración centrípeta igual a velocidad al cuadrado sobre radio. Reemplazamos como velocidad, tenemos 9 metros sobre segundo, entonces 9 es elevado a 2 sobre radio, un radio de 3 metros. Sustituimos aceleración centrípeta 9 al cuadrado igual a sobre 3, eso nos da igual a 81 sobre 3, y haciendo la operación de división de 81 sobre 3 nos da 27 metros sobre segundo al cuadrado.
Tenemos otro ejemplo. El ejemplo dice así: un objeto, es el mismo. Fuerza centrípeta. Bueno, tenemos que la fuerza centrípeta nos dice que la definición es: esta fuerza mantiene el objeto en la trayectoria circular. Nos dice aquí, pues el ejemplo, aquí tenemos un carro, va por una vía normal y se enfrenta a una curva. ¿Me entiendes? El carro dando la curva siempre se va a mantener la fuerza centrípeta hacia el centro, o sea, siempre va a dirigir hacia el centro, por más que él siga la trayectoria, él siempre la fuerza centrípeta va a dirigir hacia el centro, pues como en medio, como teniendo como un radio. Entonces, la fórmula de la fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Tenemos la fuerza, aquí tenemos otra fórmula que es fuerza centrípeta igual a masa por aceleración centrípeta. Otra tenemos fuerza centrípeta igual a masa, aquí tenemos acá, que es masa por velocidad al cuadrado sobre el radio, y fuerza centrípeta igual a masa por al cuadrado de radio. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de usando la velocidad lineal. Pues el enunciado dice: tenemos una masa de 4 kilogramos, gira con una velocidad de 12 metros sobre segundo y un radio de 6 metros. Entonces tenemos la fórmula de fuerza centrípeta igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Entonces, si escribimos los datos de fuerza centrípeta es igual a masa, tenemos 4 kilogramos, entre paréntesis la velocidad al cuadrado tenemos 2, entonces 12 al cuadrado nos da 144 sobre el radio, que es 6 metros. Entonces 144 dividido entre 6 nos da 24, entonces 4 por 24 nos da 96 newtons. Este es el ejemplo de fuerza centrípeta. El otro ejemplo sería usando la velocidad angular. Dice: una bola de 2,5 kilogramos gira con una velocidad angular de 4 radianes sobre segundo en un radio de 0.8 metros. Entonces tenemos la fuerza centrípeta, nos dice masa por velocidad angular, 2 veces el radio. Entonces fuerza centrípeta es igual a la masa, nos dice que una masa de 2.5 kilogramos. Eso está multiplicado por la velocidad angular, que nos dan en 14 radianes sobre segundo. Entonces 14 al cuadrado por 0.8, que es el radio que se nos da en el ejemplo. Sería 2.5 por 14 al cuadrado da 196 por 0.8, que es el radio, nos da en total de 392 newtons. Bueno, tenemos el siguiente tema, que es torque. Pues el concepto es claro: es la capacidad de una fuerza para generar una rotación, como lo vemos en la siguiente imagen. Y un ejemplo cotidiano, pues, de casero de nuestra vida, pues, es abrir una puerta y cerrarla, y hacer el movimiento en el eje, pues, para hacer respectividad, ya que sea para cerrar o para abrir una puerta. Tenemos la fórmula que dice: torque es igual a fuerza por radio por el seno del ángulo. La otra es: torque es igual a radio por la fuerza. Vamos a tener les voy a presentar un ejemplo usando, pues, la fuerza perpendicular. El ejemplo dice así: una llave de 0.25 metros recibe una fuerza de 30 newtons perpendicular pues al brazo. Aplicamos la fórmula que dice torque es igual a fuerza por newtons, y la fuerza está equivalente a newtons. Entonces creamos que el radio sería 0.25, entonces torque es igual a 30, que es la fuerza, por 0.25 metros. Eso nos da una diferencia de 7.5 newtons. El siguiente ejemplo es usando el momento de inercia. El ejemplo es: un disco tiene un momento de inercia de 1.2 kilogramos por metro cuadrado y una aceleración angular de 5 radios sobre segundo al cuadrado. La fórmula que vamos a usar es: torque es igual a la inercia por la aceleración. Entonces tenemos que del momento de inercia tenemos 1.2 kilogramos por metro cuadrado, que se nos da 1.2 por 5, que es la aceleración que, pues, nos da en el ejemplo. Entonces 1.2 por 5 es igual a 6 newtons. Pues estos son ejemplos de la vida real. Tenemos el siguiente ejemplo que dice: cuando un auto toma una curva con una velocidad v y un radio de la curva r, las ruedas y la fricción entre el neumático y el pavimento proporcionan la fuerza centrípeta necesaria para mantener al vehículo en la trayectoria circular. Si la fuerza disponible es menor que la requerida, el auto patina hacia una fuerza pues, salida de curva. Tenemos pues las fórmulas claves, que vamos a utilizar: aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado por, sobre radio. Fuerza centrípeta, tenemos fuerza centrípeta, que es masa por aceleración centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Dice: si la fuerza centrípeta proviene de la fricción estática máxima, que es F, fricción estática máxima, es igual a coeficiente de fricción S por masa por gravedad, donde coeficiente de fricción neumático, pues, del pavimento, y pues vamos a utilizar también la gravedad, que es equivalente a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La condición de seguridad dice: no realizar, pues, coeficiente de fricción masa por gravedad es mayor o igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Eso es igual a coeficiente de fricción mayor o igual a velocidad al cuadrado sobre radio por gravedad. Ejemplo numérico, pues nos dice: suponga que el coche, pues, tiene una masa de 1200 kilogramos, toma una curva de radio 50 metros y una velocidad de 20 metros sobre segundo. Entonces calculamos que aceleración centrípeta con la fórmula dice velocidad al cuadrado sobre radio. Esa es la fórmula de aceleración centrípeta, pues nos dice que velocidad al cuadrado, pues dice que una velocidad de 20 metros sobre segundo, entonces 20 elevado a la 2 sobre 50, que es el radio que nos dan en el ejemplo. Entonces, sería 20 al cuadrado, nos da 400 sobre 50, que es el radio equivalente, pues, en el ejemplo que nos dan. Esto es 400 sobre 50, nos da 8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la respuesta de, pues, ya el ejemplo numérico del ejemplo de la vida real. Entonces hallamos la fuerza centrípeta requerida, que la fuerza centrípeta nos dice que
fuerza centímetra es igual a masa por aceleración centípeta, eso es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Entonces tenemos que de masa tenemos 1200 kilogramos, ya en kilogramos, por aceleración centípeta, que la anterior, que la operación que hicimos, aceleración centípeta de 400 sobre 50 nos da 8 metros sobre segundo, la aceleración centípeta la multiplicamos por la masa. Eso nos da un total de 1200 por 8 es igual a 9600 newtons. Esa sería la fuerza centípeta calculada pues, en el ejemplo. Coeficiente de presión mínimo para no deslizar. Entonces, coeficiente, para que el coeficiente de presión es coeficiente de presión es mayor o igual a la velocidad al cuadrado por radio por gravedad. Entonces, la velocidad al cuadrado, pues tenemos que 20 al cuadrado nos da un total de 400 sobre el radio, que es de 50 metros, por la gravedad, que todos sabemos que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Arriba quedamos igual, entonces abajo tenemos que 50 por 9.81, que es el radio por la gravedad, nos da un total de 490.5. Entonces, 400 sobre 490.5 nos da un total de 0.815. Bueno, aquí tenemos el siguiente ejemplo de nuestra vida cotidiana, es una lavadora. Dice, durante un ciclo de centrifugado, al lavar, el tambor de la lavadora gira a las altas velocidades angulares. Puede llegar a 100, antiguo a 1000, y es igual a 1400 RPM. Este giro genera una fuerza centrípeta que empuja la ropa y el agua hacia paredes internas del tambor. Supongamos una lavadora que en el ciclo de centrifugado gira, tenemos todo el problema. Ese es un dato, otro dato, otro dato. Bueno, estos son datos que nos dan. Dicen una velocidad angular de 1200 RPM, un radio del tambor de 0.25 metros. La masa de la ropa, o sea, la masa que hace la centrifugación, o sea, el secado de 3 kilogramos. Entonces dice que primero convertimos la velocidad angular porque está en RPM. Entonces, convertimos a rayanes por segundo. Entonces, 1200 RPM por 2 pi sobre 60. Entonces nos da un total de 1125.66 radios por segundo. Entonces hicimos la conversión. Ahora vamos a llevar para la aceleración centrípeta. Llamamos la aceleración centrípeta, que la fórmula es aceleración centrípeta es igual a el peso al cuadrado por radio. Entonces, pues tenemos que, pues como ya tenemos la aceleración centrípeta, pues tenemos que la masa de la ropa es de 3 kilogramos, eso sería elevado al cuadrado por el radio, que es una de 0.25, eso nos da un total de, sustituimos esa aceleración centrípeta, tenemos que la conversión, tenemos que 125.66 al cuadrado por el radio, eso nos da un total de 15.791.8, eso es el total de la operación de 156 por 66 por el radio, por 0.25. Eso nos da un total de 3.947.95 metros sobre segundo al cuadrado la aceleración centrípeta. Ahora vamos a hallar la fuerza centrípeta sobre la ropa. Entonces tenemos que la fuerza centrípeta, la fórmula que vamos a hallar es fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta, que es por la que hagamos anterior. De masa tenemos 3 kilogramos, que es la ropa que, entre comillas, fue que echamos a centrifugar. Entonces tenemos que 3 por el resultado de aceleración centrípeta, que nos da 3.947.95 por 3, que 3 que sería la masa de la ropa. Eso nos da un total de fuerza centrípeta es igual a 11.843.85 newtons. Bueno, aquí tenemos un experimento casero donde aparece la fuerza centrípeta. En este caso tenemos esa botella que es nuestro soporte y pues es algo súper casero. Eso es un lápiz que va a permitir de que no se vaya, digámoslo, nuestra base para otro lado. Entonces aquí tenemos dos tubos, unas bombas, donde las bombas van a hacer una fuerza en línea recta que va a salir, por este caso el aire sale por el orificio, y esto va a hacer de que pues mantenga el movimiento y pues según la fuerza que se aplica. Este experimento es de fuerza centrípeta. Lo que necesitamos es un cartón, 2 cuerdas, un vaso con agua. Bueno, al cartón le hacemos 4 orificios, 2 por lado a lado. Insertamos los 2 cordones y hacemos como un nudo que quede como un columpio, una balanza. Y ahí insertamos el agüita, el vaso con agua. Bueno, el experimento va así. Ustedes se preguntarán por qué no se cae el agua. El agua no se cae ni se derrama por una razón, la fuerza centrípeta, la cual actúa sobre el agua y el vaso, las cuales siguen una trayectoria circular con dirección al eje central. En este caso, el eje central es la mano. Una vez el vaso y el agua están sobre una posición contraria a la inicial, está aparente una fuerza que impide que el agua escape hacia abajo y que el vaso caiga. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí ven, por esa razón, el agua no cae. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Carrillo. Les vengo a presentar un curso. No, ¿cómo vamos? O sea, si usted me pasa los videos del objeto, el coeficiente es de 0,60.
de arena de longitud de 4,47 pies. Tenemos que velocidad en A es igual a 0, altura en A es igual a 0 porque pues es la pieza base.